Buenos días a todos, muchas gracias a todos nuestros invitados, a todos los que nos están saludando. Muy contento de estar aquí con ustedes, de ver esta participación, de ver que tenemos gente desde Santiago, desde Bogotá, desde Buenos Aires, de distintas partes y países de la región. De verdad que para nosotros es un gustazo tenerlos acá y que se hayan querido para sumarse para esta charla que yo personalmente la encuentro muy interesante y estoy seguro que también va a ser así para ustedes y es acelera tu crecimiento profesional, construye tu plan carrera. Me presento, mi nombre es Eduardo Urdinola, actualmente soy manager para la operación de Colombia, el grupo DNA, Headhunter por más de 7 años, experto en temas de empleabilidad, transición de carrera y experiencia del colaborador. Y bueno, hoy muy contentos de contar con la compañía de Luis Briceño, experto en temas de desarrollo de carrera, empoderamiento profesional, empleabilidad, personal branding, pero preferiría que fuera él quien les contara un poco acerca, que se pudiera presentar, que les contara un poco acerca de su expertise y bueno, darle inicio a la charla. Así que, Luis, un gustazo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, encantados de tenerte acá con nosotros. No, gracias Eduardo por la invitación al grupo de NEA. Bueno, y obviamente a todos los participantes, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación que queremos hacer sobre este tema tan interesante. Bueno, como comentó Eduardo, efectivamente llevo trabajando ya más de 10 años en todo lo que es empleabilidad, empoderamiento profesional, de formación, soy especialista en recursos humanos, coach financiero. Por lo tanto, he prácticamente desarrollado mi carrera profesional fuera de la línea como consultor y asesor a diferentes niveles en temas de empleabilidad y empoderamiento. Y dentro de la línea, trabajando en compañías como L'Oreal, SQM, minería principalmente y también consumo masivo, y otras más medianas y pequeñas para conocer diferentes temas de los diferentes roles profesionales. Así que feliz de la invitación y feliz también de poder apoyar con mi experiencia y orientación en los diferentes temas que vamos a conversar hoy día, en esta fría Buenísimo. mañana. En esta fría mañana, ¿no? Está haciendo frío, parece que en toda la Sí, región. sí, en Santiago estamos helados. Bueno, aquí por Bogotá también el tema está muy frío. Quisiera comenzar, Luis, yo creo que conectando algo que es muy importante dentro de lo que es el desarrollo profesional y el plan carrera que todos como profesionales deberíamos construir, tener claro y que nos va a permitir tener una dirección, ¿no? Y es entender qué tan importante es el propósito de las empresas en la actualidad y cómo este impacta en las personas, en sus colaboradores. Claro. Punto no menor el que comenta Eduardo, porque en general nosotros venimos, por lo menos ciertas generaciones, nosotros dos somos casi de la misma generación X, ¿cierto? Pero en general tenemos los baby boomers, hoy día los más millennials, los Z, que ya están en los cargos de posición. Pero ha ido cambiando un poco el modelo que nos ha llevado a centrarnos también en el propósito de la empresa. Ya no solamente nos interesaba como anteriormente una empresa que nos diera una tranquilidad y una estabilidad laboral, como anteriormente puede haber pasado con nuestros papás, donde la visión de la organización era un poco más paternalista. Por lo tanto, tú podías entrar a una organización, ella prácticamente te daba, incluso en algunos casos acá en Chile, te daba casa, lugar donde residir, estabilidad familiar prácticamente por toda tu vida, e incluso en algunos casos podría hasta heredar la posición para alguno de tus hijos que estuviera interesado en sostener esa continuidad. Sin embargo, obviamente el tiempo nos ha ido llevando en que las compañías también se han ido adaptando a mercados mucho más competitivos y desde esa competitividad han tenido que darle razón a su existencia. Ya no solamente el simple hecho de entregar un producto o servicio de valor al mercado, sino también entender que ese valor o producto de servicio va a generar una interacción en el entorno en el cual están envueltos. Y ahí entra efectivamente todo el tema de la sostenibilidad, de la interacción con tu entorno, de entender que actualmente todas las empresas tienen un valor que deben compartir con la sociedad. Es decir,
efectivamente entender que no solamente vamos a entregar un producto o servicio por el cual recibimos una retribución económica como compañía, sino también hay valores que nos van a reflejar como organización y que desde ahí nosotros como personas que queremos postular a una organización vamos a buscar un calce valórico para entender que efectivamente esos propósitos no solamente nos van a motivar por lo económico, que ya todos entendemos que es una motivación muy cortoplacista, esos muy diferentes modelos lo tienen más que refutado, sino que vamos a un valor más trascendental de entender cómo yo, desde mi rol dentro de la organización, puedo aportar a un propósito mayor, no solamente el económico de la organización, que genera una retribución, sino a un valor en el cual yo pueda entregar a la sociedad. Por lo tanto, entender que ese valor tenga un impacto en mí como persona, no hace creer, por ejemplo, y reconocer que los modelos de negocio antiguos han cambiado y hoy día tienes modelos de negocio, por ejemplo, como las empresas B, ¿cierto? Como empresas que a la larga, dentro de su estructura societaria, dentro de su escritura notarial, llevan implícito valores que las hacen diferentes a otro tipo de organizaciones y por lo tanto desde esa diferencia ellos también atraen talentos que tengan esa conexión. Por eso también es muy importante que nosotros como colaboradores dentro de la organización tengamos un vínculo directo con esa información y obviamente nos permita reflejar, en el sentido de decir que nos da una razón por la cual levantarnos todas las mañanas y no el simple hecho de levantarnos por saber que en un tiempo más, indistintamente del plazo, vamos a tener una retribución económica, sino que hay un impacto en el crecimiento profesional y en nuestra carrera profesional en pro de ese objetivo que nosotros queremos cumplir. ¿Por qué? Porque lo vemos reflejado en el lugar donde estamos, en el entorno con el cual colaboramos, con las personas que vamos trabajando. Por eso también yo siempre hago una analogía que el buscar una organización para trabajar es como buscar pareja. En estricto rigor, no todas las parejas, aunque uno tenga una intención, te van a calzar. Ocurre exactamente con las organizaciones. Aunque tengamos una organización muy idealizada en la búsqueda, a veces nos damos cuenta que esa idealización necesita un golpe de realidad y que te motive desde adentro a conectarte. Por eso es importante que este propósito esté reflejado hoy día en la organización y sea comunicado al mercado para que nosotros como futuros colaboradores lo busquemos desde ahí. Luis, y ahí quisiera preguntarte, no sé si tú tengas la misma impresión. Yo creo que es un tema generacional, sin duda creo que es un tema generacional, es un tema que se ha venido dando muy recientemente con los millennials y las generaciones que vienen allí atrás, donde quieren estar muy conectados, pero también siento que es un tema de sociedad, especialmente post pandemia, Sí. donde la gente en la pandemia tuvo mucha oportunidad de reflexionar, de encontrarse con sí mismo, de entender un poco mejor y sobre todo de empezar a valorar este tipo de estar conectado con los valores, con la misión de la compañía, con la actividad de la compañía. Y yo por lo menos desde mi rol de Headhunter he acompañado muchas transiciones de carrera, incluso de personas que se fueron o a compañías más pequeñas o a cargos Ujú. donde ganaban un poco menos, pero donde se sentían un poco más conectados con el servicio, con el producto, con lo que la compañía hacía por la sociedad, con lo que le entregaba, sí, con esa retribución a la sociedad. No sé tú cómo lo ves y si tienes esa misma percepción y sobre todo ese mismo timing. Mm. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo te diría que antes de la pandemia de alguna manera había un movimiento en cual la gente efectivamente valorizaba ciertos aspectos, pero definitivamente la pandemia, como en otros aspectos del mercado laboral, aceleró muchos procesos. Y obviamente, por ejemplo, desde la realidad local acá en Chile, nosotros tuvimos en promedio casi 2 años entre una cuarentena itinerante y un periodo bastante fuerte de encierro. Entonces, obviamente te llevaba a entender que la vida no era solamente salir de la casa, trabajar y volver, sino también a entender que hay interacciones, hay hijos, ¿cierto? Yo en mi caso tengo niñas, también tengo mis mascotas, o sea, entender que hoy día hay un ecosistema que antes no nos dábamos cuenta que estaba en el día a día porque no alcanzábamos a tener el tiempo para poder disfrutarlo.
Ujú. Entonces, hoy día, efectivamente, las nuevas generaciones, como bien dices tú, los Z, los millennials, hoy día le han dado valor. Antes de la pandemia ya lo tenían, pero hoy día siento que se generalizó el concepto de que yo soy primero y después la organización. Y desde esa percepción, lo hemos visto y probablemente tú también lo has visto como Hunter, en los cargos ligados, por ejemplo, primero en el área de tecnología y hoy día en las áreas más transversales, donde hoy día ya una condición, ¿cierto?, laboral de preguntar inmediatamente dentro de una entrevista si el trabajo es remoto o es mixto, porque volver a una jornada presencial me parece no saludable, no solamente por el hecho de perder lo que ya gané, de lo que aprendí de la pandemia, sino también por el hecho de decir, oye, voy a dedicar tiempo al traslado, voy a perder tiempo en el auto, voy a dejar de hacer otras cosas que me acostumbré a hacer en esta etapa de aprendizaje que nos dejó la pandemia, y no quiero perderlo. Entonces también hoy día muchos colaboradores futuros de organizaciones ponen como regla tácita, no, si no es presencial o mixta en estas condiciones, yo no postulo a un trabajo. De Y acuerdo. es cierto, o sea, efectivamente hoy día todos en lo normal hemos tomado que este propósito ya no solamente nos va a conectar desde el exterior, sino también nos va a conectar de lo que nosotros queremos en nuestra casa, en nuestro metro cuadrado, decir, este es mi primer propósito, disfrutar quizás a mi familia, a mis hijos, o simplemente tener tiempo para mí, y después vemos lo que calce con el mercado laboral. Como bien dices tú, incluso bajando un poco las expectativas salariales, porque sé que el valor de tener más tiempo con mi familia, de tener más tiempo para mí, lo compensan varias diferencias más. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. De acuerdo, y ahí yo creo que, digamos que todo este tema de la pandemia, del trabajo remoto, nos llevó a tener que desarrollar competencias adicionales, ¿no? A las que ya teníamos en nuestro día a día, a las que ya veníamos desarrollando sin duda bajo ese modelo de trabajo tradicional de estar asistiendo 100% del tiempo a la oficina, a las instalaciones de la compañía. Y ahí quisiera preguntarte, creo que esto ha cambiado mucho ese mapa Mm. y entender cuáles son esas competencias, las competencias necesarias que se piden hoy y cuáles son las que se van a pedir en un futuro cercano. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, conectado con lo que hemos vivido, hoy día el mercado tuvo un salto que a lo mejor todo lo que hoy día estamos viviendo del teletrabajo, ¿cierto? De este trabajo mixto o un montón de aprendizaje normativo y también de la relación laboral, que a lo mejor se hubiese dado en 5 o en 10 años más, hoy día se aceleró un proceso de 2 años. Y obviamente eso también llevó que las organizaciones y el mercado tuviera que empezar a exigir competencias hoy día, y probablemente como lo planteaste tú en la pregunta, muy cercano, competencias que van a ser necesarias para entender hacia dónde vamos. Y te lo comento con un caso real que me pasó ver antes de la pandemia. Ya uno empieza a detectar, uno que está más involucrado en el mercado laboral y ve habitualmente cargos y requerimientos de clientes, etcétera. Me llamó la atención mucho, por ejemplo, para una empresa del rubro de la banca, que en su momento empezó a solicitar psicólogos, perfecto, uno dice para el área de reclutamiento y selección, pero cuando uno empieza a revisar los requisitos, lo que me llamó la atención en ese momento era que decía, por ejemplo, conocimientos de SQL o Power BI. Entonces ya tu búsqueda tradicional de un psicólogo que tiene una formación mucho más humanista, por lo tanto no está tan adecuado esta herramienta, ya te está diciendo, ojo, la banca ya está pidiendo profesionales de un área humanista, pero que manejen Power BI o SQL. ¿Por qué? Claro, porque si van a ir a áreas de selección van a necesitar administrar grandes cantidades de bases de datos y necesitan tener las herramientas para poder hacerlo. Pero uno dice, pero si es un psicólogo. Sí, pero eso también te está diciendo que el Creo que mercado, estás de en mute, alguna... Luis. Sí, me congelé Ah, ¿o seré yo? ¿Tú me escuchas bien? sin ningún problema. ¿Nos escuchan bien Ahora sí, ¿Sí? Ya. Ya, volvió. confirmen que... Perfecto. sí, se escuchan bien los dos. Perfecto, Creo que fue un gracias. problema mío, perdón. Ya. No, si a mí también me pasa. Retomando lo que te decía, lo del psicólogo con SQL, ¿cierto? Y Power BI. De alguna manera, el mercado te está diciendo en ese momento que estamos hablando por lo menos 3 años atrás, antes de la pandemia, el mercado ya te está diciendo, ojo, lo que hoy día me entrega el mercado académico, por decirlo de alguna manera,
psicólogos para el área más organizacional, que tengan esta formación, necesito que a lo mejor tengan este otro plus, tengan estos otros conocimientos. Por lo tanto, me está diciendo que a lo mejor en un mercado, en un tiempo cercano, otros mercados van a hacer el mismo requerimiento. Y esa fue una alerta. ¿Te fijas? Y esa fue una alerta porque, como bien lo hemos visto, hoy día los mercados están cada vez más competitivos, necesitamos optimizar, ¿cierto?, los roles que estamos haciendo, y hoy día las estadísticas nos dicen que en gran parte de los cargos que existen en la actualidad, probablemente en 10 años no van a existir. O sea, piensen, y aquí hago la pregunta masiva a todos los participantes, piensen en los cargos que a lo mejor tenían sus padres. Probablemente esos cargos hoy día no existen. Y no existen, a lo mejor, claro, puede ser porque incluso la organización en la cual estaba ya no exista. O a lo mejor si la compañía ya existe y se ha mantenido en el tiempo, ha tenido que adaptarse a nuevas tecnologías, a nuevos procesos tecnológicos, a nuevos procesos productivos, y obviamente eso nos lleva a estar mucho más pendiente de lo que el mercado hace. Por lo tanto, es clave usar herramientas que están disponibles en la web, en plataforma. Incluso el grupo tiene una plataforma muy buena para hacer assessment de competencias, ¿cierto? Que ahí tú nos puedes comentar un poquito más en unos minutos más, que a la larga permite saber quién soy yo y qué es lo que puedo ofrecer. Y cuando estoy postulando un cargo, hacer ese match y revisar, oye, esto es lo que soy yo, esto es lo que está buscando el mercado, este es el gap. ¿Qué hago con este gap? ¿Qué hago con esta diferencia? Me entreno, busco cursos en Coursera, en Udemy. Ojo, no es necesario que yo tenga una formación académica para poder refutarlo. Basta con que tome estos cursos para tener entendimiento de lo que me están hablando, para después efectivamente empezar a entrenar. Y entrenar lo puedo hacer a través de YouTube. O sea, puedes poner en YouTube cursos de Power BI gratuitos y vas a tener un listado gigantesco de cursos para poder entender los contextos básicos. ¿De acuerdo? De hecho, te lo voy a llevar a un caso particular personal, disculpando que sea autorreferente. Quienes hayan visto mi perfil de LinkedIn o LinkedIn, han visto que aparece efectivamente tal como tú me comentaste en la presentación, coach en empoderamiento profesional, etcétera, pero en el cierre yo coloco Scrum Master, ¿cierto? Que es un poco fuera de la caja, ¿no? O sea, Exactamente, no creería uno o no entendería uno por qué esa especialización. exactamente. Entonces tú dices, ok, ¿por qué estudió Scrum Master, que es una metodología ágil, ¿cierto? Que va mucho más orientado al mercado tecnológico hoy día. Sin embargo, desde mi experiencia en los últimos 3 años, he notado que muchas compañías no tecnológicas están implementando los procesos de agilidad en áreas transversales de la organización. Yo estuve en una organización donde empezamos a implementar la metodología Lean, ¿cierto? Y luego de ese momento me sentí mucha atracción con las metodologías de mejora continua. Y desde esa perspectiva proyectaba que, por ejemplo, un marco ágil, desde sus roles como Scrum Master, el Product Owner o el Agile Coach, iban a tener mucha demanda no solamente en lo tecnológico, porque la visión de mejora continua bajo el contexto ágil es usado en muchas organizaciones. De hecho, si tú miras, por ejemplo, algunas de las organizaciones que están en los primeros lugares en un Great Place to Work a nivel local, varias de ellas usan el marco ágil en casi toda la organización. Por lo tanto, y aquí cierro un poco la referencia, el hecho de llevarme a mí a estudiar Scrum Master era entender, y como bien lo planteaste tú recién en la conversación, y cómo pensar fuera de la caja de lo que el mercado tradicional hace, por ejemplo, en los procesos de empleabilidad, pero llevarlo a un marco ágil. ¿Qué cosa a lo mejor de lo que yo hago hoy día lo puedo hacer aplicando agilidad? Y por ejemplo, hay una herramienta ágil que me ha dado muy buenos resultados, que es el tablero Kanban, que es un tablero que permite llevar inmediatamente el control de las tareas, si está hecho, está pendiente, está terminado, y eso también tú lo puedes aplicar, en mi caso de los coaches, llevarlo efectivamente para poder efectivamente traducir en mejores resultados. Hay una ahí en el chat, no sé cómo va a ser la pauta de las preguntas del chat, o porque me quedé mirando también. La idea sería poder hacer Ya, preguntas finalizando, tal vez dejar unos hecho. 10, 15 minutos. Sin embargo, veo que la pregunta iba como muy dirigida al punto del que estabas conversando. Yo creo que digamos que concuerdo 100% con lo que estás diciendo,
con la integralidad que están pidiendo cada vez más para los perfiles, incluso, y siguiendo ese mismo ejemplo, mucha gente, y para ciertos cargos, ya las compañías buscando, a pesar de que no tengas tú que desarrollar, o a pesar de que tú no tengas que codificar, gente de cargos que en teoría esto es exclusivamente para la gente de tecnología, Así hoy es. pueden hacer algunas modificaciones sencillas, algunos desarrollos sencillos, algunas codificaciones sencillas, que literalmente lo que terminan es haciendo, mejorando la eficiencia, mejorando la calidad de vida de las personas cuando logran hacer automatizar o eficientar o sistematizar algunos procesos que se vuelven muy manuales y muy repetitivos, ¿no? Entonces, ahí sin duda esa mezcla y esa integralidad de perfiles es algo que se viene moviendo muy fuertemente en el mercado y es precisamente, creo que algo que nosotros podemos ir viendo de acuerdo a lo que nos vayan exigiendo en la compañía, pero también ir viendo y entendiendo lo que está sucediendo en el mercado. Y ahí creo que es importante entender qué tan responsable soy hoy de mi desarrollo profesional. Completamente de acuerdo contigo. Aquí, y conectando un poco lo que hablábamos antes, ya se acabó el paternalismo que había en las organizaciones, donde prácticamente tú entrabas a una organización y la organización te llevaba a diferentes roles dependiendo de su necesidad, ¿cierto? Y te criaba de alguna manera hasta llegar a cierto rol, ¿cierto? Y después pasar a jubilarte o descansar. Hoy día es todo lo contrario. Hoy día la compañía te dice: yo tengo una propuesta de valor, una propuesta de cultura, una propuesta de negocio, que tiene ciertas características, y yo te invito a ti a decir si te parece o no te parece. Y ahí la primera responsabilidad, efectivamente, es lo que hablábamos en el punto anterior, es primero, ¿cuánto me conozco yo? Para entender que efectivamente, si mi rol hoy día está activo o no está activo en el mercado, y si calza o no calza con esa cultura. Por eso también hay un cambio en el concepto de carrera profesional, porque siempre nosotros los profesionales del área de reclutamiento, selección o headhunting o placement, ¿cierto? Hablamos de carrera, pero en estricto rigor hoy día prácticamente la carrera es un concepto que está en el pasado, porque ya no hay carrera. O sea, en estricto rigor, el plan, ¿cierto? La evolución y el camino que yo quiero recorrer como profesional, de partida ya es mi propia definición. Nosotros de alguna manera utilizamos el concepto de carrera profesional un poco de la gestión que hacen los sistemas más públicos, que hay una evolución del rol dentro de una estructura, pero en el mercado más privado, hoy día ya la carrera es responsabilidad nuestra, es decir, ¿dónde estoy hoy día? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuánto ese gap o diferencia que estaba ligado a una de las preguntas anteriormente es lo que tengo que entrenarme? Y si realmente hay demanda de mi rol en el mercado. ¿Te fijas? Porque, por ejemplo, ahí quiero conectar, y viene súper bien a la conversación, una consulta de una persona, y la voy a tomar, y solo que la tome Eduardo, pero me va Claro, perfecto para el punto. sigue. Valeria comenta que efectivamente ella es una ejecutiva, ¿cierto? Asistente ejecutiva, y que ha trabajado como secretaria. Pero el tema está a entender hoy día, y aquí viene la respuesta a la pregunta: si yo soy responsable de mi carrera y mi desarrollo profesional, es fácil que yo haga un listado, y esto sirve mucho para ti, Valeria. ¿Cuántos cargos hoy día estoy viendo de asistente ejecutiva o de secretaria? Esos cargos están pasando un poco a la extinción y están evolucionando. ¿Cómo? Por ejemplo, hoy día no estás viendo cargos de asistente ejecutiva, pero sí estás viendo los cargos de office manager, por ejemplo, o housekeeping, que de alguna manera han tomado a este rol de la asistente y le han puesto un poco de cierta preocupación de la infraestructura de la oficina, preocupación del funcionamiento de los servicios que hacen que la oficina funcione. Por lo tanto, también te están diciendo de alguna manera: ojo, este cargo ya está un poco en extinción, por lo tanto, fíjate hoy día qué es lo que el mercado está pidiendo, y fíjate si realmente tú tienes las competencias necesarias para ese rol. ¿Cuánto me tendría que entrenar para hacerme competitiva en ese rol? Eso no quiere decir que lo que ya hice no sirve, al contrario, hay una historia que es súper bien valorada en las organizaciones, por eso nos piden experiencia. Pero el tema está en que cómo yo conecto, ¿cierto?, esa brecha actual
con lo que yo soy. Y ahí entran, muy importante, entender efectivamente las herramientas de capacitación, como hablábamos recién de Udemy, Coursera, las plataformas que están a disposición para entender cuáles son mis habilidades, reconocer cuáles son mis debilidades y fortalezas, y desde ahí empezar a reconocer también cómo el mercado está reclutando. ¿Por qué? Porque si ya tengo identificado quién soy yo, pensemos lo que está ocurriendo ahora. Si lo hubiésemos pensado hace 3 años atrás, que íbamos a tener una actividad virtual donde había más de casi 100 personas en línea, tú decías, eso es imposible. No era pensado en ese momento la actividad era pensado en un salón, en un hotel, con toda la banquetería que implica un tipo de producción así, y hoy día lo estamos haciendo vía remota, y tenemos, por ejemplo, procesos de selección remoto, y hoy día procesos que están completamente automatizados. A nivel latinoamericano hoy día se está usando mucho AIRA, que es un proceso de reclutamiento netamente online y robotizado, en la cual prácticamente no interviene una persona. Aira lo que hace es escanea tu rostro para ver si efectivamente todo lo que estás planteando tiene asidero, si calza con la cultura, responde test en línea, y al final quien busca le entrega un informe y le dice, mira, postularon 1000 personas, calzan 4 según la descripción que usted hizo previamente y que parametrizó. Por lo tanto, también yo tengo que entender y adecuarme, si a lo mejor tengo que hacer una entrevista frente a una cámara, preparar un video currículum que a lo mejor nunca me he puesto frente al computador o frente a un teléfono, y poder hablar y decir, ¿sabes qué? Mira, soy yo, esto es lo que hago, esto es lo que me gusta hacer y quiero postular. Hay un guión. Como dato, busquen en YouTube el video de Robert De Niro para la película El Aprendiz, ¿cierto? O no me acuerdo el nombre, el nombre real, pero es donde llega a ser practicante de una empresa de costura, ¿ya? Ese video, él hace un video currículum para postular, y ahí te da una pauta bien sencilla para que efectivamente tú puedas armar una estructura de video currículum. Y así tú puedes reconocer el punto A, donde estás hoy día, el punto B, donde está el mercado, para llegar efectivamente a reducir esa brecha. Y para no ir más lejos, Luis, definitivamente creo que esa transformación de los procesos de selección, ¿no? Definitivamente es algo en lo que muchas compañías están trabajando. Nosotros como proveedores y como creadores de soluciones para los departamentos de recursos humanos, hoy tenemos una plataforma que se llama The Bonding. Es una plataforma de reclutamiento y preselección, que es una plataforma que hoy cuando me reúno con distintos clientes, con distintos prospectos, les parece muy interesante porque es una plataforma que hace reclutamiento y selección a través de inteligencia artificial y se encarga de hacer reclutamiento y selección no solo desde el match técnico, que pues es muy importante, pero que ha pasado a un segundo plano, o se da por hecho, más bien, más que pasar a un segundo plano, se da por hecho, y la plataforma se enfoca también en temas de match cultural, ¿no? Que creo que va muy de la mano con todo esto que hemos hablado de empato con la cultura, empato con los valores de la compañía, con lo que la compañía hace, y definitivamente a través de plataformas como The Bonding, lo que terminamos haciendo es un apoyo muy fuerte para los departamentos de recursos humanos, para Talent Acquisition, pero también para el candidato, porque hoy creo que ha cambiado mucho esa figura de que el empleador me hace un favor al tenerme en cuenta, y debo sentirme agradecido por esto, que sin duda creo que hace parte de una política de vida, el agradecimiento, pero creo que también escoge el candidato, ¿no? Hoy el candidato está mucho más empoderado, mucho más informado, escoge, y también saber si hace match cultural o no con la compañía le permite decidir, me encanta el cargo, pero tal vez esta no es la compañía para mí. Así es, completamente de acuerdo. Y también la otra plataforma que ustedes tienen, que es Show Me the Money, que también permite a nosotros como postulantes saber en qué rango debemos estar más adecuados en cuanto a habilidades también y a brecha salarial, para también entregar una propuesta que esté calzada. Así que
Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, hay que usar las herramientas que están disponibles en el mercado. Si culturalmente yo no estoy acostumbrado a utilizarla, ahí volvemos a retomar la respuesta de la pregunta. Yo soy responsable de mi carrera y desarrollo profesional, por lo tanto yo tengo que buscar en todo este universo de opciones que hay, cuáles son las herramientas que permiten reducir esa brecha y llegar mejor preparado a un proceso. Y sobre todo lo que nos ofrece hoy el mercado, ¿no? Que ofrece muchas herramientas gratuitas, porque antes tal vez muchas veces la traba era un poco, no tengo dinero, no me siento tan cómodo para invertir en esto, pero los invitamos a todos nuestros asistentes que ojalá se puedan dar una vuelta por Show Me the Money y puedan descargar, por ejemplo, su informe salarial y entender un poco mejor cómo están en el mercado hoy, si quieren apuntar a una posición donde ganen más, donde lleguen a ese salario soñado, qué deberían hacer, cuáles son las características que deberían tener. Así que si se pasan por el informe descargable que es gratuito de Show Me the Money, ahí van a encontrar información muy interesante. Y también inscribirse en la plataforma de Bonding que les va a permitir entender un poco mejor cuáles son esas compañías que casan con la cultura, compañías con el tipo de compañías con las que ustedes quisieran trabajar y eso les va a ayudar a ir armando todo este plan carrera, ir entendiendo hacia dónde se quieren dirigir, qué tipo de compañía quieren trabajar, qué tipo de cargo, si no están hoy en el cargo que quieren estar, qué deberían hacer para estar en ese cargo, en ese cargo al que le quisieran apuntar. Y ahí me parece, y por ahí vi la pregunta rápidamente, me parece muy interesante poderle contar a nuestros invitados el día de hoy, Luis, ¿qué consejos crees tú que serían claves para que una persona pueda planificar su carrera, ese plan carrera de una manera exitosa? Bueno, como bien lo dice el nombre, es un plan. Por lo tanto, esto necesita sentarse, necesita un análisis previo y necesita una estructura que yo siempre recomiendo que sea escrita, ya que no sea pensada y que quede en la cabeza, no, que yo la pueda visualizar. De hecho, yo me gusta leer, tengo siempre algunos libros, por ejemplo, de referencia, y hay uno muy bueno que habla sobre cómo hablar un plan, cómo armar un plan. Y esa estructura es bien simple. Primero, definan cuál va a ser su objetivo. ¿Qué es, cuáles serían los cargos en los cuales que ustedes quisieran buscar? Y acá, ojo, cuando yo tengo referencia de esos cargos que yo quiero buscar, ¿cierto? Definir inmediatamente qué es lo que está buscando el mercado. Si yo quiero buscar el cargo A, B y C, hago una búsqueda rápida en las diferentes plataformas y veo cuántos de esos cargos hoy día se están buscando. Porque a lo mejor yo quiero buscar el cargo A y me doy cuenta que en las plataformas no hay ninguno publicado, o muy pocos. Eso también te está hablando de una tendencia. Entonces, ¿qué está pasando con este rol? ¿No va a existir? ¿Está evolucionando? Misión para poder investigar qué pasa con este rol. Pero lo primero es definir qué es lo que quiero buscar. Luego que he definido, hago el análisis de esos roles. Por ejemplo, reviso 2, 3 descripciones de cargo y veo cuáles son los factores comunes. ¿A qué me refiero? Requisitos, cuál es la formación promedio que pide el mercado, cuáles son los años de experiencia, cuáles son las habilidades más relevantes para el rol que están pidiendo, ¿de acuerdo? Y así yo puedo armar una tabla de aspectos que son relevantes y transversales para el rol que quiero buscar. Luego de eso, yo voy a tomar esa descripción y voy a hacerme una autoevaluación. Voy a ver efectivamente cuántos de esos roles voy a cumplir o cumplo, cuáles son las brechas que tengo que trabajar, ¿cierto? Y definir un plan para trabajarlas. Y desde ahí también empezar a definir cuáles son los aspectos que efectivamente hacen un mayor calce. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes hacer un análisis de un cargo, haces objetivamente la evaluación y te das cuenta que cumples con un 60% del rol. Eso no te va a hacer tan competitivo, entonces a lo mejor tengo que buscar cargos donde ese porcentaje sea mayor. ¿De acuerdo? Y eso lo hago pensando en el hoy, pensando en el mediano plazo, hablemos de 3 años,
¿cierto? Y pensando en 5 años donde me gustaría que mi carrera esté proyectada. Incluso yo te diría que para algunos tipos de mercado el tiempo es menor. Un tiempo mediano sería 1 año y medio y un tiempo largo serían 3 años, porque los mercados hoy día están tan competitivos que los roles cambian como cambia el plan estratégico de la organización, y si hoy día a lo mejor ese rol es necesario, a lo mejor en el siguiente plan estratégico no lo es, y se elimina la estructura. Y esto no tiene que ver con que nosotros seamos buenos o malos profesionales, es una visión de negocio que necesita actualizarse para efectivamente hacer más competitivo ese negocio. Por lo tanto, también yo tengo que entender efectivamente si mi rol puede tener esa continuidad, y si yo estando dentro de una organización, empezar a determinar cuáles son las diferentes opciones en las cuales yo me puedo mover luego de esta evaluación. Y con otro punto relevante, analicen sus fortalezas, o sea, sus logros. Y esto prácticamente para todo especialista en reclutamiento y selección es fundamental identificar tus logros, porque es lo que nosotros vamos a ofrecer a la organización. Si yo no tengo claro qué es lo que yo he hecho en una organización, no he podido determinar cuál es mi propuesta de valor real en ella. Entonces, saber que a lo mejor yo he liderado procesos, he creado procesos, he mejorado procesos o lo que sea, me permite también argumentar mucho más fácil en un contexto de una entrevista. Te ha pasado a ti probablemente mucha gente que llega a la entrevista y tú le preguntas, mira, yo creo que hice, yo creo que tal cosa, pero ¿y cómo si lo hiciste tú? ¿Por qué dudas? ¿Te fijas? Entonces es muy De acuerdo. importante que yo conecte esos logros de lo que yo he realizado en mi carrera profesional para que efectivamente yo pueda transmitir en una entrevista una seguridad que permita transmitir confianza. Los roles los procesos de selección son procesos de transferencia de confianza. Por lo tanto, yo no puedo transmitir algo que yo no tengo o que no he trabajado conmigo. Entonces es fundamental para poder armar este plan de carrera, conectarte contigo y saber efectivamente quién eres tú y qué es lo que le puedes ofrecer al mercado. Y con esa propuesta, buscar roles que efectivamente puedan calzar con ella para armar este plan de carrera exitoso, considerando, como te digo, corto plazo, momento actual, mediano plazo entre 1 año y medio a 3 años, dependiendo del periodo en el cual la organización haga el cambio de sus planes estratégicos, y 3 o 5 años usando el mismo parámetro de tiempo. Y desde ahí definir dónde yo, como profesional, quiero estar. De acuerdo, de acuerdo. Incluso yo creo que tú mencionas algo muy interesante y es creo que esa evaluación es supremamente importante porque muchas veces no nos damos el crédito suficiente por cosas que hemos hecho. Y Claro. cuando empiezas a conversar con la gente, cuando empiezas a tener una entrevista con los candidatos, te das cuenta que son muy buenos, que han hecho cosas muy interesantes, pero que no las saben vender o que no se sienten acreedores o dueños, no tienes en ese ownership de ese logro, de esa ayuda, de esa participación que fue tan importante y sin duda, tal vez en una entrevista no es el momento para caer en cuenta de esto, ¿ah? Porque aparte tienes unos nervios encima, aparte Sí. de pronto estás un poco estresado, pero creo que precisamente poder hacer esa autoevaluación en un escenario tranquilo, en un escenario donde tal vez no tienes esa presión de la entrevista, no tienes esa hacerlo y darte cuenta de lo que has hecho, de lo que has hecho bien, sin duda, para potenciarlo, pero por el otro lado de lo que tal vez hoy es una oportunidad de mejora y lo puedas empezar a trabajar desde ya para que en una futura entrevista o en una futura oportunidad que tengas no vayas a estarte sintiendo no muy cómodo precisamente por el mismo tema. Así es, de hecho, tú dijiste un punto clave. Mucha gente que cuando llega a los procesos de empoderamiento, su principal miedo es no saber venderse. Entonces, hay un punto desde la naturaleza del ser humano que siempre lo hemos hecho, y nosotros como seres humanos primero y luego como profesionales tenemos en el ADN el proceso de venta. Lo que pasa es que lo hemos usado en otra etapa de la vida y no hemos conectado esa habilidad. Pero todos nos hemos vendido alguna vez. O sea, cuando buscamos pareja,
por ejemplo, ocupamos las mismas habilidades que queremos usar para buscar empleo. Necesitamos una fuerte comunicación verbal para poder transmitir confianza. Necesitamos preocuparnos de nuestra imagen para poder efectivamente atraer a la otra persona. En nuestra época ocupábamos las redes. Oye, que tú conocías a esa persona, preséntamela. Hoy día es mucho más tecnológico, pero en estricto rigor usábamos las redes de contacto para poder atraer a la otra persona. Y siempre, siempre llegaba el momento en la cual uno tenía que acercarse a esa persona que le interesaba, no importando el resultado, sino que era solamente actitud. Y ahí, en los procesos de selección, es clave la actitud. A veces uno puede tener candidato en igualdad de condiciones, incluso hasta en menos valoración técnicamente hablando, pero tiene una actitud y un empoderamiento y una seguridad personal que efectivamente a mí como posible jefatura me dice, a esta persona si yo le doy el entrenamiento, la aconsejo y la preparo, voy a tener un profesional a futuro mucho mejor que el que tengo hoy día, que a lo mejor técnicamente está mejor preparado. ¿Por qué? Porque tiene la actitud necesaria. Y eso es fundamental, tener la energía, tener la motivación, tener la actitud hacia un rol, te puede asegurar un puesto mucho más rápido, no en un gran porcentaje, pero sí que un proceso técnico. Sé que a lo mejor eso me puede costar a los colegas de reclutamiento y selección, pero la actitud pesa mucho porque transmite seguridad. Y lo demás se entrena. Hoy día todo está en cursos, te puede pasar un manual, te pongo a alguien que te enseñe. Eso se aprende, pero la actitud no se puede aprender. Y eso puede entregar un valor muy importante cuando yo estoy armando mi plan de carrera. De acuerdo, 100% de acuerdo. Y ahí quisiera, Luis, primero abrir el espacio para preguntas. No sé si de pronto haya algo que se nos esté quedando por fuera. Creo que hemos cubierto de una manera muy interesante el objetivo de la charla, pero es que también hay una cantidad de preguntas aquí muy Sí, interesantes que si te parece bien, avanzamos a ellas. démosle nueva. Dale, buenísimo. Hay una pregunta que aquí me parece muy interesante porque aparte la hace, no, no estoy viendo quién la hace, pero la hace una persona que comenta tener más de 40 años, que yo considero que sigue siendo una persona muy joven en el mercado laboral. Pero Sí. pregunta cómo puede competir en el mercado laboral cuando los jóvenes tienen más herramientas tecnológicas. ¿Qué consejos les podríamos dar aquí? Ah, perfecto. Ya, lo primero, la edad, aunque muchos puedan tener el prejuicio de que la edad es tema, no es tema. Lo importante es reconocer a qué tipo de rubro quieres ir. Y aquí siempre es importante situar el contexto. ¿En qué sentido? Si yo quiero trabajar en minería, yo que trabajé en minería tenía viejos, porque allá todos nos llamamos viejos, de 70 años, mientras la salud les dé para subir a la mina, ellos van a seguir trabajando igual. ¿De acuerdo? Ojo, tú puedes decir, ya, pero en el ambiente tecnológico, mi primera formación fue ingeniería informática y tengo colegas y amigos que son mayores y siguen trabajando en tecnología. ¿Qué es lo que han hecho? Actualizarse. Algunos estudiaron Scrum Master, Agile Coach, se especializaron en Python o en las tecnologías que hoy día se están usando. Y hoy día hay muchos, por lo menos en el mercado local en Chile, hay una gran oferta de formación en programas de corto tiempo. O sea, existe, siempre se me olvida, Codec Dojo, una con apellido Latam, no me acuerdo de todos los nombres, pero son varias, donde tú tomas cursos de todo a 3, 4 meses, ¿cierto? Desafío Latam. Tomas 2, 3, 4 cursos de 3 meses donde te preparan para ser un desarrollador. Y no importa la edad. No importa la edad, depende nuevamente la actitud y las ganas de aprender para poder hacer una transición a un rol distinto. Y te hace competitivo. Y hay mucha gente, y hoy día lo hemos visto nosotros en reclutamiento, la demanda de desarrolladores es Es altísima. impresionante. Y cada vez con rentas más altas porque hay poquísimos. Y ya no importa ni siquiera si el desarrollador está en Chile, en Perú o en Timbuktu. Trabaja remoto, te pagamos en dólares, no importa, pero necesitamos la expertise. Yo Claro. conozco colegas que tienen 3 trabajos en paralelo. No sé cómo lo hacen, pero tienen 3. ¿Por qué? Porque se organizan la agenda, dan el rubro y obviamente se han especializado. Pero respondiendo un poco a lo que dice Valeria por el tema de los 40 años,
Las herramientas tecnológicas se aprenden. Yo te diría que la clave para ti, Valeria, es efectivamente qué es lo que tú quieres hacer y aprender que pueda dar ese salto para hacerte más competitiva con el resto del mercado, por decirlo de alguna manera. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que para algunos cambios de carrera, sobre todo últimamente veo gente muy motivada a un tema de tecnología. Por ejemplo, el tema de tecnología es un gran momento para hacerlo. Puede que en algunos años ya no exista la misma demanda o ya haya una cobertura mayor de profesionales, precisamente porque la academia está sacando algunos no al ritmo que lo necesita el mercado y eso está clarísimo, Así es. pero los está sacando, pero porque hay otros que se aventuraron, ¿eh? Hay otros que se aventuraron, tomaron la decisión y hoy he visto gente que estaba en temas de reclutamiento, haciendo temas de desarrollo, gente que estaba en temas de finanzas, haciendo temas de desarrollo. Entonces, es tremendo ver cómo cambia la gente de carrera de una manera tan abrupta, pero lo más interesante es ver que son exitosos y que son exitosos rápidamente. ¿Por qué? Porque se empaparon con las herramientas precisamente correctas. Sí. Ahí tengo una pregunta que sigue con un tema de la app. No sé si es Valeria también. Nos No, preguntaba, Oriana. cuando se tiene más de 40 años, Mm. ¿cómo puedo competir en el mercado laboral cuando los jóvenes tienen más herramientas? Ah, no, perdón, estoy leyendo la misma, Sí. es la Oriana, sí. ¿Cuál es el consejo para entrar a una multinacional aun cuando no se ha trabajado en una, teniendo 15 años de experiencia y 40 años de edad? Lo primero es entender a qué tipo multinacional quieres entrar. Hay multinacionales de consumo masivo y retail que tienen una forma de reclutamiento muy distinta a las tradicionales. Ellos prefieren reclutar jóvenes recién egresados y prepararlos para el ritmo del negocio más que personas con experiencia. Eso no quiere decir que no pueda entrar, pero obviamente las posibilidades de cargos son menores. ¿Por qué? Porque toman a estas carreras, a esta forma, a esta recién egresados y los forman para su cultura. ¿De acuerdo? Y lo otro es clave para una multinacional, manejo de inglés. O sea, partamos de la tabla del 1 para una multinacional, es el Sí, manejo de inglés fluido. Si no lo cumplo, hay que ponerse a estudiar al tiro. sí, es verdad. Y vemos que es una habilidad que, a pesar de que creo que lleva muchos años sonando en el mercado, porque esto no es nuevo, aún falta mucho para desarrollar en los profesionales. No sé, creo conocer el caso de Chile de cerca, que es muy similar al de Colombia, y no tenemos unos niveles tan altos de inglés. Tenemos muchos profesionales incluso con excelentes hojas de vida que se pierden muy buenas oportunidades frente a otros que tal vez no tienen esas mismas calificaciones, pero que tienen el idioma. Y yo creo que ahí tocas un tema muy relevante frente a, si quiero entrar a la multinacional, entender uno cuáles son sus procesos de selección. Muchas tienen los semilleros, como los dices tú, y ahí se complica un poco más, pero temas como el inglés son básicos, sin duda. Así es. Así es. Y efectivamente, y bueno, estar alerta también sí o sí a las páginas de reclutamiento de esas multinacionales para fijarte que efectivamente cuando pidan roles de experiencia, tú puedas postular. Pero ojo, tienes que entender que una multinacional, dependiendo del rubro, y aquí siempre hago esa salvedad, porque es muy distinto trabajar en una multinacional del rubro minero a una de consumo masivo o una de retail. ¿Por qué? Porque son demandantes. Una minera vaya a estar trabajando turnos a lo mejor de 7x7 o de turnos de 14 o de 5x2, y a lo mejor si tú estás en una edad de 40 años pero tienes niños, te va a ser complejo irte a un lugar con esa jornada. O si estás trabajando quieres trabajar en un retail o consumo masivo y vas a tener que estar el fin de semana en terreno para ver qué pasa con las tiendas, nuevamente analizarlo. Si para mi etapa de vida personal tengo niños, a lo mejor efectivamente no es el sector en el cual yo debería postular. Porque a veces uno, y aquí conecta un poco lo que conversábamos antes, uno idealiza las organizaciones, por lo que uno ha escuchado: ingreso atractivo, desarrollo de carrera, ego personal, etcétera. Estoy completamente de acuerdo. Yo he trabajado en multinacionales. En una, por ejemplo, L'Oreal es como la top de top del mundo en trabajar en áreas, pero también uno va entendiendo que esos tipos de organizaciones tienen otros costos. Entonces, también entendiendo, yo estoy dispuesto a asumir esos costos. O sea,
Yo en minería me encantaba, pero yo a veces no seguía en minería porque me perdía cumpleaños de mi familia, un montón de eventos importantes que para mí en lo personal eran relevantes. A lo mejor para otra persona no tiene complicación y eso es válido. Por eso es importante reconocer primero qué es lo que para uno es importante y de ahí hacer la conexión. De acuerdo, 100% de acuerdo. Y estoy recibiendo aquí una pregunta muy interesante, sobre todo porque me deja entender la variedad de personas que nos acompañan hoy. Desde personas senior, como los ejemplos y las que estábamos contestando ahorita, hasta personas que están iniciando su carrera. Y pregunta Romina, soy recién egresada sin experiencia y me ofrecen ¿Ya? un trabajo en un área completamente diferente a mi estudio. ¿Me sirve para mi carrera profesional o es mejor esperar una oportunidad laboral en lo que estudié? Está preocupada porque no está encontrando en su área, en el área de estudio. Bueno, mira, te lo comento yo, habitualmente trabajo con una de las universidades más importantes en Chile, que es la Universidad de Santiago, y hago constantemente charlas para orientar a los jóvenes en esta área, así que lo que tú me planteas, Romina, créeme que es muy habitual. Y te puedo asegurar que muchos de los profesionales que hoy día trabajamos en el mercado, muy pocos, y aunque suele cueste decirlo, muy pocos trabajamos en el área formalmente en la cual nos hemos formado, porque el mercado se adapta. Hoy día usa tu carrera como referencia del piso para fijar, efectivamente, decir, yo soy profesional, tengo ciertos conocimientos y cierto estándar. Pero si hoy día están disponiendo de una oportunidad, tómala. Analízala cómo se conecta contigo y desde ahí, si te hace sentido, te gusta, tómala. Y luego en la organización vas analizando cuál es tu posibilidad de desarrollo más cercano a lo que quieras acercarte a tu posición. Pero si la organización te está ofreciendo un rol es porque están viendo un valor que a lo mejor tú todavía no te has dado cuenta y que puede ser un súper buen reflejo para tu evolución profesional. Por lo tanto, no pierdas tiempo. De hecho, toda experiencia te va a sumar. Si a lo mejor al cabo de un año te das cuenta que no era para ti, perfecto, pero ya ganaste experiencia, conociste un mercado, conociste cómo funciona el mercado laboral, por lo tanto tu plus hoy día en una conversación es totalmente distinta. Por lo tanto, bajo cualquier contexto, suma. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y aquí, precisamente, digamos que siguiendo la línea de la conversación, nos preguntan, cuando he tenido muchos roles en mi carrera, supongamos dos roles técnicos versus gestión, eh, ¿hacia dónde debería enfocar mi plan carrera? ¿Debería enfocarlo hacia ambos roles o me debería especializar en alguno? Sorry, justo estaba, me distraje. No te Coméntame. preocupes, no te preocupes. Te la resumo. Ya, La pregunta la hace una persona que ha tenido varios roles en su carrera. perfecto. Rol desde el que ha hecho temas técnicos, me imagino temas más operativos, y en los que ha hecho temas más de gestión, temas más estratégicos. Y pregunta, pensando en hacer mi plan carrera, ¿es correcto que considere ambos roles? ¿Debería especializarme en alguno? Buena pregunta. En general siempre está la disyuntiva, pero hoy día te puedo decir que a nivel transversal en el mercado hay escasez de roles técnicos o gente que tenga el conocimiento técnico. Por lo tanto, ¿qué te invitaría a hacer? De los roles que quieras postular, usando tu experiencia en gestión, ¿cuánto le puedes sumar de tu expertise técnica y haz una mixtura? ¿Por qué? Porque esa base técnica te va a dar un argumento muy sólido en los momentos en que tú tengas que liderar equipo, argumentar puntos de vista, porque vas a tener una base que a lo mejor otras personas que solamente se prepararon para la gestión no la tienen. Por lo tanto, tú tienes un plus. Entonces, no lo descartes. Al contrario, úsalo como parte de ti y ofrécelo al mercado como una mezcla que solamente tú puedes ofrecer, tomando la gestión técnica y tomando la gestión que ya has trabajado en los proyectos. Por lo tanto, busca organizaciones que tengan ese plus, donde esté lo técnico y esté lo de gestión y tú puedas entregarle ese valor agregado. Luis, aquí hay una pregunta que me parece muy interesante y creo que sería muy chévere poder cerrar con ella. Eh, ya nos quedan 2 minutos, así que quisiera aprovechar para hacértela. Y nos pregunta José, si el mercado se adapta o es el profesional el que se debe adaptar. Buena pregunta. Yo te diría que hoy día son ambos.
el mercado se adapta porque debe hacerse más competitivo y viable. Eso es fundamental. El mercado debe adaptarse para seguir existiendo. Eso es naturaleza, es evolutivo. Pero nosotros como profesionales también tenemos que adaptarnos a ese mercado para entender si efectivamente estamos vigentes o no estamos vigentes, y si no estamos vigentes, ¿qué hacemos para seguir vigentes? Por lo tanto, es una evolución continua. No puedo esperar que uno o lo otro lo hagan porque la responsabilidad es mutua. Una empresa que no se adaptó, se extinguió. Un profesional que no se adaptó, se extinguió. Por lo tanto, es una evolución constante. Y aquí quería complementar un poco, y es ver cómo conversando con algunos clientes míos por la actividad que desarrollo todos los días, estoy conversando con gerentes de recursos humanos, presidentes de compañías, y he visto cómo compañías aspiracionales, eh, grandes, relevantes, multinacionales, hoy pierden muy buen talento precisamente porque no se han logrado adaptar. No se han logrado adaptar a lo que hablábamos en un principio, y tú mencionabas algo muy importante, pero que se ha vuelto un deal breaker, y es temas de flexibilidad. ¿Qué tan flexible es la compañía? Muchas compañías con metodologías que tal vez hoy no son las más recientes, con metodologías muy tradicionales, con estructuras altamente jerárquicas, que fueron compañías aspiracionales, siguen siendo compañías aspiracionales, creo todavía, pero que creo que tienen un warning muy importante, y ya no es solo el candidato quien se debe adaptar, sino las compañías ir un poco hacia la realidad del mercado, de lo que viene sucediendo, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo. Lo dijimos antes, la flexibilidad desde el punto de vista que lo vemos hoy día, el hecho de tener teletrabajo, flexibilidad o presencial, es un punto clave que hoy día ha llevado a muchas compañías para mantenerse vigente, adaptarlo, sino extinguirse. De acuerdo, así es. Luis, se nos acaba el tiempo. Sí. Ha sido un gusto tenerte aquí. Por las preguntas, no las pudimos responder todas, discúlpenos las que no pudimos responder, pero creo que se nos tomaría un tiempo muy largo y todos tenemos unas agendas programadas, pero de verdad que ha sido un gusto tener a todos nuestros invitados, ver que nos están viendo de distintas partes de la región principalmente. Y a ti, Luis, agradecerte, de verdad creo que has dado unos consejos y una información muy relevante. Los invitamos a que ingresen a las plataformas de las que conversamos, que muchas les van a ayudar precisamente con esta construcción de su plan carrera en The Bonding, para entender la cultura de las compañías, en Show Me the Money para entender salarialmente cómo están ustedes al mercado, y seguramente ahí van a ir entendiendo otras de nuestras plataformas con las que seguramente también van a irse identificando y van a poder ir formando ese plan carrera. Así que Luis, encantado, a todos, mil gracias, y nos vemos en una próxima ocasión. No, gracias a ti por la oportunidad. Ahí compartí el perfil si alguien quiere hacer alguna duda por interno, aclararla. Así que agradecido nomás, y como decíamos recién, lamentamos no haber podido compartir más información, pero estamos dispuestos a apoyarlos con el grupo en lo que necesiten. Un abrazo, Luis. Un Muchas abrazo, gracias. cuídense. Saludos a todos. Chao.